Bueno, para recapitular lo que habíamos hecho en la anterior semana, les había dado este modelo, ¿no? Que tenía varios incisos. Habíamos hecho el inciso A, valor presente en el año cero. Hallamos el valor futuro en el año 44, una vez teniendo el valor presente en el año cero. El inciso C nos pedía valor futuro en el año 50. Lo hallamos con una columna, ¿no? O sea, directamente hallamos el valor en el año 50. Después nos pedía un flujo equivalente de 28 anualidades, fue lo que hicimos acá. Un flujo equivalente de 25 anualidades, lo hicimos aquí también. Y por último, nos pedía también un flujo equivalente de 22 gradientes desde el año 15, empezando con 550, ¿no? Que es lo que teníamos acá. Y no sé si se acuerdan los pasos, que eran siempre los mismos, no importa si era anualidad o gradiente, ¿no? El llevar el valor presente un año antes de donde comience la primera anualidad o el primer gradiente. Llevábamos todo hasta un año antes de donde comienza la primera anualidad o el primer gradiente, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, me pedía un flujo equivalente de 22 gradientes desde el año 15. Allá entonces yo busco el valor presente en el año 14, ¿no? Y decía el valor futuro en el año 14 porque estábamos partiendo del valor presente en el año cero. Una vez hallado el valor futuro en el año 14, esto se convertía en mi presente en el año 14. Y el segundo paso era hacer la fórmula genérica, ¿no? Que no era más que si nos pedía nulidad, poner P dado A, y si nos pedía gradiente, poner P dado A y luego P dado G. Nada más, ¿no? Espero que lo hayan practicado. Y de ahí simplemente es traer los factores de la hoja 1, que ya lo hemos visto, y de ahí directamente despejar, ¿no? Ya sea despejar la G o despejar la A, y eso es el resultado. Nada más, no es nada complicado. Bien, entonces ahora vamos a hacer el inciso G y de ahí nos vamos a ir a hacer estos ejercicios que tienen X. Y con eso, como les digo, vamos a estar nivelados con sus compañeros. Si en algún momento tienen alguna duda, me detienen nomás. El inciso G dice el valor de los pagos para retirar todo el dinero en 5 cuotas desde el año 44. El valor de los pagos para retirar todo el dinero, siempre que nos diga todo el dinero, representa o significan anualidades. Y ese todo el dinero significa que tenemos que hacer una equivalencia entre todo el flujo que viene en el enunciado, tiene que ser equivalente a las anualidades o las cuotas que nos pide, ¿no? Que serían esas 5. Y las cuotas son anuales. Entonces, lo único que me está pidiendo es una anualidad de 5 cuotas desde el año 44. Ahora, fíjense que vamos a seguir los mismos pasos que antes, ¿no? Esto lo voy a marcar acá como inciso F. Y acá abajo voy a hacer el inciso G. Y los pasos de siempre son llevar todo un año antes de donde comienza mi anualidad. O sea que si comenzamos en el 44 voy a llevarlo hacia el 43, ¿no? Entonces voy a poner, busco el presente en el año 43. Le pongo presente porque en relación a mis anualidades está en un presente, ¿no? Pero para hallar ese valor, ¿qué dato ya yo conozco? Por ejemplo, tengo el valor presente en el año cero y tengo el valor futuro en el año 50, ¿no? Y les decía que podemos ocupar aquel que esté más cerca a donde lo queremos llevar. En este caso me conviene ocupar este valor del futuro en el año 50, aunque creo que teníamos ya, miren, el valor futuro en el año 44, ¿no? Y para variar, no sé, para variar lo voy a traer ese entonces. Voy a traer el valor que ustedes habían calculado acá, valor futuro en el año 44. Lo voy a llevar hasta esta hoja y lo voy a pegar acá como dato, digamos. Lo voy a pegar como valores. Entonces, miren, nosotros tenemos el futuro en el año 44, que era 91.000, y estamos buscando el presente en el año 43. Entonces, voy a colocar mi fórmula genérica. El valor presente en el año 43 va a ser igual al valor futuro en el año 44, multiplicado por, y si quieren, no sé si se acuerdan, ¿no? El factor tiene que ser en el mismo orden que esto, ¿no? Si aquí es P y luego F, P dado F. Presente dado un futuro. ¿A qué tasa de interés estábamos? Al 5%.
y nos preguntamos cuántos pasos vamos a mover. Entonces, si del año 44 al 43, fácilmente es un paso, ¿no? Y no es más. Entonces, yo les decía que esto yo lo marcaba con naranja porque era mi fórmula genérica para que ustedes vean de dónde estoy sacando todo. Y por último, me traigo los datos, ¿no? El valor presente en el año 43 es eso que ustedes quieren calcular, entonces no lo conocen. El valor futuro en el año 44 es esto de acá. Y el factor lo podemos traer de la hoja 1 al 5% una vez pegado F. Al 5% una vez pegado F. Es esto de acá. Entonces copio, me lo traigo a mi hoja, lo pego como valor y digo que este es mi factor pegado F, ¿no? Entonces reemplazo. Futuro en el año 44 en los 91.000 por el factor. Y tiene sentido que sea menor que los 91.000, sí, ¿no? Porque está hacia atrás, digamos, está perdiendo los intereses desde el año 44 hacia atrás. Y nada, ¿no? Vamos por el primer paso, que era buscar el presente en el año 43, 87.574. El segundo paso era hacer la fórmula genérica, ¿no? Ya sea de anualidades o de gradiente. En este caso nos dice gradiente, perdón, anualidades. Entonces voy a colocar esa fórmula genérica. Esa fórmula comienza con el presente en el año 43, tiene que ser igual a una anualidad. Entonces pongo el valor de la anualidad y para que ambos sean equivalentes necesito multiplicarlo por un factor. Y el factor tiene que estar en el mismo orden, ¿no? PA. Entonces presente dado una anualidad al 5%, que es la tasa de interés. Y aquí viene la N, que representa cuántas anualidades. En cuántas anualidades yo quiero distribuir ese valor presente. Que el dato nos pide en 5, entonces 5. El valor presente en el año 43, otra vez, perdón, voy a anotar aquí que esta es la fórmula de donde estoy sacando todo. Y voy a reemplazar los datos, ¿no? El valor presente en el año 43 son los 87.000. La A es la anualidad o la cuota que ustedes quieren hallar, por lo tanto no la conocen. Y el factor PA al 5%, 5, lo pueden traer de la hoja 1, ¿no? PA al 5%, 5, copian y lo traemos acá como un valor. Pegado a y nada, ¿no? Reemplazar. Aquí sería, digamos, voy a poner A por 4,32, 94, 76, 67. Y lo de siempre, el tercer y último paso, despejar la incógnita, ¿no? Que en este caso es A. Entonces, A va a ser igual a, veamos la fórmula con naranja, sería P sub 43, o el presente en el año 43 dividido entre el factor. Entonces, esto dividido entre este factor. Y nada más. Ese sería el resultado. Y esas serían las 5 cuotas con las que ustedes retirarían todo el dinero desde el año 44. ¿No? Estos incisos que hemos hecho son muy comunes, porque no hay más que preguntar en el primer parcial. No, entonces espero que hasta ahora hayan podido aprenderlo, ¿no? ¿Ya? El segundo problema dice hallar la X para que en el año 12 el futuro sea de 121.000 al 9% de interés. Y tenemos un flujo con X, ¿no? En este caso vamos a hacer lo mismo que hacíamos al principio, una tabla, ¿no? Con varias columnas, solo que ahora vamos a jugar con un valor que va a ser esta incógnita de la X, ¿no? Y tenemos que hallar esta X para que podamos igualar estos dos flujos, ¿ya? Porque en este ejercicio nosotros tenemos dos flujos. Un flujo con X, que es el que se ve en el enunciado desde el año 0 hasta el año 10, y el otro flujo es ese único dato de 121.000 en el año 12, ¿no? Y si recordamos la primera ayudantía, decíamos que para igualar flujos de dinero, o perdón, para poder compararlos o igualarlos, hacerlos equivalentes,
necesitan estar en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, nos conviene llevar todo ese flujo de X hasta el año 12 para poder igualarlo con esos 121.000, ¿no? De nuevo les repito, en este ejercicio nosotros tenemos dos flujos, aunque solo vemos uno. Ese flujo es el primer flujo es el que tiene las X, ¿no? El que va desde el año 0 hasta el año 10. El segundo flujo es ese único dato de $121.000 que está en el año 12. Entonces tenemos esos dos flujos y necesitamos compararlos. Y para comparar dinero dijimos que tienen que estar en el mismo periodo de tiempo, ¿no? En el mismo año. Entonces, como el flujo de 121.000 está en el año 12, yo voy a llevar directamente todos mis datos de las X hasta el año 12, ¿no? Hay otra forma de resolverlo que sería llevar los 121.000 hasta el año 0 y llevar el flujo también hasta el año 0, ¿no? Pero es hacer un paso extra, digamos. Entonces vamos a hacer lo más simple que podamos y vamos a llevar todo directamente hasta el año 12. Muy bien, si recuerdan cómo se hacía un flujo hacia un futuro, nosotros hacíamos lo siguiente, ¿no? Colocábamos primero una columna con los periodos, ¿no? En este caso hasta el 10, digamos. Yo les había dicho hasta el 12, pero sirve hasta el 10. Y luego hacíamos una columna auxiliar. En esta columna auxiliar nosotros colocábamos desde el año hasta donde queremos llevar todos los flujos hacia atrás. O sea, si queremos llevar todo ese flujo hacia el futuro en el año 12, yo parto desde el año 12 y desde ahí me voy para atrás, ¿no? 12, 11 hasta llegar a 0, digamos, ¿no? No es necesario hasta el 0, pero para que se entienda hasta el 0. De nuevo, cuando hacíamos cuando queríamos hallar el valor futuro de un flujo, el procedimiento era colocar una columna con el periodo, luego una columna auxiliar que iba hacia atrás, ¿no? Iba en orden decreciente, pero comenzaba en el dato a donde queríamos llevar, en el periodo donde queríamos llevar todo el flujo, ¿no? En este caso lo queremos llevar hasta el año 12 para poder compararlo con estos 121.000. Bien, con la siguiente columna podría ser el flujo, ¿no? No sé si se acuerdan, creo que teníamos acá en el inciso B en el inciso C, valor futuro en el año 50, ¿no? Era esto de acá, y fíjense lo que hacíamos, ¿no? Periodo desde el año 0, una columna auxiliar desde el año 50, que era donde iniciábamos, y luego venía el flujo, que era donde copiábamos los datos. En este caso, voy a hacer lo mismo, voy a copiar esos datos del flujo. En el año 0 no tengo ningún dato, en el año 1 1500, 1500, 1200, y la diferencia va a estar acá. Cuando tengamos una X, nosotros tenemos que aprender a modificarla. O sea, vamos a jugar con esta variable, ¿no? De las incógnitas. Entonces nos conviene hacernos una celda que se llame incógnita. Y esta de acá, yo voy a partir suponiendo un valor de 100. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Yo estoy asumiendo que todas las X van a valer 100. ¿Ya? Entonces el flujo en el año 4 dice es igual a 100 veces X. Y si para mí X vale 100, va a ser igual a hacer esto, ¿no? 100 por X, ¿no? 100 veces la incógnita, que obviamente me va a dar 10.000. En el año 5, fíjense, es 150 más X. 150 más esta incógnita, ¿no? 100, 250, y así sucesivamente, ¿no? En este caso, el año 6 es igual al año 5, entonces lo copio. El año 7 es 180 más 100, o el valor de la incógnita. El año 8, 1550 más 5 veces el valor de 100. No, aquí no es necesario poner paréntesis por si acaso. Y acá en el año 9 es 40 más 100. Y el año 10, 400 más 100. Entonces fíjense de que al haber hecho esta columna o este dato adicional, cuando ustedes lo modifiquen, este es el valor de la incógnita, el valor de su X, su flujo va a cambiar, ¿no? Todo su flujo que está en función a X va a cambiar.
¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder jugar con este valor para poder igualarlo con los 121.000. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el valor de los flujos. Si se fijan acá, la siguiente columna era hallar la columna de los factores futuro dado a un presente, ¿no? Y es el mismo paso, futuro dado a un presente. Y la fórmula del futuro dado a un presente era igual a 1 más la tasa de interés, que todavía no la he anotado como dato, la voy a poner por acá, tasa de interés, que cuánto es el 9%, entonces voy a poner 0,09, ¿no? Entonces, listo. Futuro dado a un presente igual a 1 más la tasa de interés, 0,09. Voy a apretar F4 porque quiero que se bloquee esa celda. Y esto tiene que estar elevado a las n veces que ustedes van a mover ese dato hacia adelante, ¿no? Entonces, si están en el año 0 y quieren llevarlo hasta el año 12, vamos a moverlo 12 veces hacia la derecha, ¿no? Ahí tenemos el factor y arrastro hacia el final. Y esos son todos los factores, ¿no? Ya lo hemos visto esto. Y por último nos falta la última columna, que era la que les decía, el flujo actualizado, ¿no? Que era igual a la multiplicación del flujo por cada uno de sus factores. Igual y arrastrado. Y este es el valor, fíjense, podemos comparar, ¿no? En el año 10, por ejemplo, tenemos un flujo actualizado de 594 en el año 12, ¿no? Porque estamos llevando todo hasta el año 12. Pero el flujo en el año 10 es de 500. Significa que del año 10, que ese valor está de 500, hasta el año 12, que ahora es 594, ha ganado intereses de 94 pesos, ¿no? Ese es el flujo actualizado. Y nada, ¿no? El siguiente paso era hacer una suma. Suma. Y les dije, no, para hacer una suma nos venimos a autosuma aquí a la derecha y seleccionamos todo el valor de los flujos actualizados, ¿no? No de los flujos actualizados. Y este era el valor. Ahora, ¿qué nos representa este dato? Este dato de los 34.929 dice que si la X valiera $100, el flujo actualizado de esto en el año 12, si quieren le vamos a poner suma en el año 12. El valor de todo este dato con X valiendo 100 en el año 12 es 34.929, ¿no? ¿Y qué les dice el enunciado? Dice, hallen el valor de una incógnita, de esta incógnita, para que en el año 12 el valor futuro sea de 121.000 al 9%. Entonces, ustedes ya saben que con 100 vale 34.000. Si yo le pongo 200, vale 56. Y así sucesivamente ustedes pueden ir tanteando como hace el ingeniero, o podemos hacerlo de una forma más exacta, ¿no? Entonces, hasta aquí les voy a decir las dos opciones que tienen para hacer este ejercicio, ¿no? La primera es tantear. Fíjense cómo yo me vine de 100 en 100 y en el año 500 ya estoy en 120.466. Entonces estoy cerca, ¿no? 505, 121.500, 503, ya estoy más cerca y así, ¿no? Se pueden ir jugando. Por ejemplo, ya sabemos que está entre 502 y 503 y comienzan a jugar, digamos. La otra opción, que es más exacta, es venirse aquí donde dice datos, ¿no? Voy a ir lento para que lo podamos ver todo, ¿no? Se supone que es la primera vez que lo estamos viendo. Voy a venirme a datos y tengo una pantalla que dice análisis de hipótesis, ¿no? Perdón, aquí donde dice análisis de hipótesis tenemos esto que dice buscar objetivo, ¿no? Lo selecciono y me sale esta pantalla. Esta función se llama buscar objetivo. En definir la celda, nosotros definimos la celda a la cual queremos aplicar una condición, la cual queremos convertir a cierto dato. En este caso, nosotros lo que queremos es convertir esta suma en 121.000, ¿no? Ese es el enunciado. Entonces dice definir la celda y ustedes van y seleccionan esa celda que quieren que cumpla una condición. El siguiente punto dice con el valor.
Ese con el valor representa la condición que ustedes quieren cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes quieren que esa celda tenga un valor de 121.000. Cambiando la celda, dice. En ese rango, ustedes tienen que seleccionar el valor de la incógnita que quieren cambiar. En este caso sería estos 502,4, ¿no? Entonces le doy a aceptar y fíjense cómo me calcula un valor de la incógnita de forma tal que la suma sea 121.000, ¿no? Lo voy a hacer de nuevo para que se entienda. Nosotros habíamos partido de 100, ¿no? No teníamos ni idea de cuál era el dato, cuál era el valor de esa X, que hacía que toda la suma actualizada en el año 12 sea 121.000. No lo conocemos, ¿no? Una forma es tanteando y la otra es viniendo a datos y aquí donde dice análisis de hipótesis. Me entro a donde dice buscar objetivos y me aparece esta pantalla, ¿no? El primer paso dice definir la celda. Yo vengo y selecciono aquella celda que ustedes quieren cambiar su valor a cierta condición, 121.000, ¿no? Entonces la selecciono esa celda y yo digo, yo quiero que esa celda valga 121.000 porque así me dice el enunciado. Y luego me dice ya, ¿qué celda querés cambiar? Bueno, yo quiero cambiar el valor de la incógnita, porque sé que si yo voy modificando este valor de 100, el valor de la suma en el año 12 va a cambiar, ¿no? Entonces, pero quiero que lo haga la computadora. Le doy a aceptar y fíjense cómo esto funciona de una manera iterativa y me calcula ese dato que hace que la suma sea 121.000, ¿no? Sería 502,49. Entonces, la respuesta a todo este ejercicio que con seguridad va a haber en su parcial es la siguiente, ¿no? 2. El valor, qué sé yo, de X para que el flujo sea de 121.000 en el año 12 es igual a, y ustedes ponen, ¿no? 502,496, digamos, hasta ahí es suficiente, dólares. Y nada más, esa sería la respuesta a este problema, a esta pregunta. Bien, ese era el ejercicio 2, nos vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, hallar X para que el flujo mostrado sea equivalente a un flujo de 3 anualidades de 15.000 desde el año 8 en adelante con una tasa de 3%. Este ejercicio es similar al anterior, solo que es un poco más complicado, digamos, hay más pasos que hacer. ¿Por qué es más complicado? El ejercicio 2 nosotros teníamos un flujo con X, ¿no? Que era la tablita, y teníamos que compararlo con un flujo de 121.000 que estaban solamente en un año, en el año 12, ¿no? Entonces no teníamos que modificar ese dato. Simplemente llevamos el flujo con X hasta el año 12, los comparamos y listo, hallamos el valor de X. En este caso nos está dando de igual forma dos flujos, uno con X, que es el que tenemos en la tabla, y el otro nos lo da en forma de anualidades, ¿no? 3 anualidades de 15.000. Nos dice que comienza en el año 8 y su tasa de interés es del 3%. Entonces, para poder comparar esos dos flujos, yo necesito llevar ambos hasta un año, no hasta 3, ¿no? Entonces, uno. Y ustedes pueden decidir a cuál, ¿no? En eso ustedes tienen toda la libertad. Si quieren lo llevan al 8, al 5, al 1, al 10, al 0, no hay problema, ¿no? En este caso, yo lo voy a llevar todo al 0 por un tema de que es mucho más fácil visualizar el ejercicio cuando se lleva todo hasta el año 0. ¿Ya? Entonces, el primer paso, vamos a poner acá, el primer paso va a ser llevar, o mentira, conocer el valor presente en el año 0 del flujo de las 3 anualidades. ¿Ya? El flujo que está en el enunciado que dice 3 anualidades de 15.000 desde el año 8, lo voy a llevar hasta el año 0 y voy a compararlo con el flujo de las X. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿No? La forma larga y la que no deberían hacer es la de hacer una tabla como esta, ¿no? Periodo 0, 1 hasta el año, fíjense que comienza en el año 8 y 3 en adelante hasta el 10. Y decir acá, ¿no? Periodo, flujo,
no tengo ningún dato más que en el año 8 de 15.000 y son 3 veces 3 anualidades. Y este es mi flujo y hallo el valor presente en el año 0. Fíjense, lo vamos a hacer así, solamente para que vean que es una opción, pero no se va a hacer, no se tiene que hacer así. Como quiero hallar el presente en el año 0, voy a multiplicar el flujo por el factor presente dado en futuro. ¿Ya? Voy a anotar acá la tasa de interés del 3%. El valor presente dado un futuro es igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés a F4. Esto elevado a 0 en este caso, ¿no? Me falta una, esto. Y por último el flujo actualizado. Lo voy a hacer de las dos formas para que vean que no se debe hacer así porque es mucho más largo. Esto por esto. Ahí está. Y por último hago una suma en el año 0, que va a ser igual a autosuma flujo actualizado. Todo lo que hice ya lo vimos en la primera ayudantía, en el paso 1, fíjense, ¿no? Teníamos un periodo, flujo, presente dado en futuro, flujo actualizado, y la suma de presente en el año 0. Lo mismo aplicado acá, solo que para un flujo que yo no tenía en forma de tabla, lo tengo en forma de enunciado, ¿no? Un flujo de 3 anualidades de 15.000 desde el año 8 en adelante, 8, 9, 10, ¿no? Al 3% y yo lo he llevado hasta el año 0 con estos factores. Luego los he sumado y tengo 34.000. Esta es la forma larga y que no deberían hacer. ¿Por qué? Porque ustedes ya son unos capos y lo pueden hacer con una fórmula, ¿no? Pueden hallar el presente en el año 7, ¿no? Porque el valor, si ustedes van a calcular el presente de una anualidad, el valor presente sale un año de donde se encuentra la primera anualidad. Y si la primera anualidad está en el año 8, el valor presente que ustedes hallen va a estar en el año 7, ¿no? Entonces, valor presente en el año 7 tiene que ser igual a el valor de una anualidad, presente dado una anualidad, al 3%. ¿Cuántas anualidades tengo? 3, dice. ¿Qué hice aquí? Estoy colocando mi fórmula genérica, ¿no? ¿De dónde voy a sacar mi dato? Entonces, el valor presente en el año 7 ustedes no lo conocen, es eso que quieren saber. El valor de la anualidad la conocen porque viene de dato, dice que es de 15.000, y el factor P dado A, no lo conocen, pero lo pueden traer de allá de la hoja 1, ¿no? Al 3%, 3. Al 3%, 3, P dado A es esto. Copio, lo pego como valor. Entonces, multiplico A por el factor y aquí tengo, ¿no? Ya tengo el valor presente en el año 7. Y no me salió. Ya. Tenemos el valor presente en el año 7 y ahora dijimos de que yo arbitrariamente he decidido trabajar llevando ambos flujos hasta el año 0, ¿no? Entonces este valor presente en el año 7, si lo quiero llevar al año 0, se convierte ahora en un futuro en el año 7 y voy a calcular su valor presente en el año 0. El valor presente en el año 0 tiene que ser igual al valor futuro en el año 7 multiplicado por ¿qué factor? ¿No? P dado F al 3%. Y aquí viene la pregunta, ¿cuántas veces van a mover desde el año 7 hasta el año 0? Y hacemos la regla, ¿no? 7 menos 0, 7 veces. El futuro en el año 7 lo conocen y el factor lo podemos traer, ¿no? Al 3%, 7, P dado F. Al 3%, 7, P dado F. Me vengo acá y pego como valor. Después, ¿qué más? Nada, hallo el valor presente en el año 0, tiene que ser igual a futuro en el año 7, 42.000 por este factor, y debería salirnos lo mismo que teníamos acá, ¿no? Y nos sale exactamente lo mismo. Esas son las dos formas de poder calcular esto. La primera haciendo la tabla y haciéndolo demasiado largo, y la segunda partiendo simplemente de la fórmula, ¿no? Sé que tenía 3 anualidades acá, sé que si yo hallaba el valor presente dado una anualidad, como es un presente me va a salir en el año 7, ¿no? Y fíjense, con un factor
Con los 15.000 por un factor ya tengo el valor presente en el año 7. Y si a esto lo multiplico por este otro factor, ya tengo el valor presente en el año 0, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en realidad? Lo que hicimos en realidad fue los 15.000 por este factor por este factor, ¿no? Nos sale exactamente lo mismo. Fíjense que esa es la forma más corta y fácil de hacer esto, en vez de hacer esto de acá. De todas formas, ustedes son libres de hacerlo de la forma que mayor le entiendan, ¿no? El ingeniero no les va a decir que por qué hicieron esto, ¿no? Si ustedes piensan que hacerlo con esta tabla es más rápido, lo hacen de esa forma. Si quieren hacerlo con fórmula, lo hacen con fórmula y fíjense que nos salen los mismos exactos resultados. Luz Nadine, ¿cuál preferirías vos hacer? ¿En forma de la izquierda o de la derecha? ¿Cuál crees que es más fácil? El de la derecha. Es mucho más corto, ¿no? Sí. Mm, no sé, María René, ¿qué crees vos? Igual el de la derecha. Lo veo De la más derecha, corto. ¿no? Es mucho más fácil y se van a ahorrar tiempo. Y les recuerdo lo siguiente, ¿no? En esta materia hay 1000 formas de hacer un mismo ejercicio y las 1000 formas nos van a llegar al mismo resultado con los mismos decimales, ¿no? Eso se los aseguro porque esta materia es exacta. Pero el ingeniero quiere que hagamos todo de forma rapidísima, ¿no? Entonces es necesario ver la forma más rápida para hacer los ejercicios. En este caso es la de la derecha. Recapitulando, el ejercicio 3 decía hallar el valor de x para que el flujo con x sea igual al flujo de las tres anualidades. Y habíamos dicho que para compararlas necesitábamos tener ambas en el mismo periodo de tiempo, que yo había decidido compararlos en el año 0, porque pueden compararlo en el año 7, en el año 10, en el año 9, en el que les dé la gana, y les iba a salir la misma x, aseguradísimo, ¿ya? Entonces yo decidí hacerlo en el 0, por lo tanto llevé mi valor, mi flujo de las tres anualidades, de 15.000 lo llevé hasta el 0 y me salió 34.498. Dejo ese dato en stand-by ahí esperando y vengo y traigo todo el valor de las X hasta el año 0 también, de igual forma que hicimos en el ejercicio anterior. La única diferencia es de que en el ejercicio anterior nosotros llevamos el flujo de las X a un futuro. Ahora lo tenemos que llevar hacia un presente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Voy a ver, ya, voy a hacer esto. Voy a insertar y las voy a desplazar hacia la derecha, ¿no? Todo lo tengo aquí para que quede y aquí vamos a trabajar con el nuevo flujo, ¿ya? Entonces, desde cero, ¿no? Periodo y aquí copiamos, ¿no? Los datos del 0 al 1, en este caso hasta el 10. Aquí era donde nosotros colocábamos la columna auxiliar en caso de que quisiéramos llevar ese flujo hacia un futuro. Como queremos llevarlo a un presente, no es necesario la columna auxiliar, ¿no? Nos sirve simplemente con el de periodo. Luego voy a colocar el flujo y ya yo veo que el flujo está en función de X, entonces voy a hacerme una celda que se llame incógnita, ¿no? Ustedes pueden ponerle X, da igual. Y yo voy a partir con un valor de 100. Voy a asumir que es 100. Bien, ahora voy a copiar el valor de mi flujo, ¿no? 1900, 6000 más el valor de la incógnita. Listo, ahí está el flujo, ¿no? Y si ustedes cambian el valor de la incógnita, cambian aquellos valores que están en función de X. Bien, el siguiente paso era hallar el valor presente dado en futuro, ¿no? El valor de los factores. Y para eso necesitamos el valor de la tasa de interés, entonces la voy a copiar acá, tasa de interés, que es del 3%. Entonces, la fórmula del presente dado en futuro es igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés con F4 elevado a el periodo, ¿no? Cierro paréntesis y listo, ¿no? Y arrastro hacia el final, tengo todos los factores y hallamos el valor de los flujos actualizados, que ustedes ya saben, que es igual al flujo por el factor.
y listo, ¿no? Hacemos una suma de en el año, ¿cuánto? En el año 0. Y hacíamos aquí una autosuma de todo el flujo actualizado. Y lo vamos a marcar. ¿Qué tenemos hasta ahí? El flujo con X, asumiendo que la X vale 100, es igual a 14.934, ¿no? En el año 0. Y el valor de las 3 anualidades de 15.000 en el año 0, está ahí a la derecha, vale 34.498. Entonces, esas dos ustedes las tienen que igualar. Y volvemos a lo mismo. El ingeniero le dice que vengan aquí y tanteen, ¿no? 200, 500, miren, estoy lejos, entonces a ver, 2.000. Uy, muy lejos, ¿no? 25.000. Ah, ¿por qué la tasa de interés le puse 500? Era 0,03, ahora sí. Lo cambié ahorita, ¿no? Cuando quise cambiar. Por cambiar la incógnita, cambié la tasa de interés seguramente, por eso me fregó todo. De nuevo, vamos en 100, ¿no? Y el ingeniero les dice que vengan y modifican acá, 200, ya están 17.000, 300 y así sucesivamente. Y bueno, ahí pueden tomarse su tiempito jugando o pueden venir a la función buscar objetivo, ¿no? Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y definimos la celda. Recuerden, en definir la celda nosotros colocamos aquella celda que queremos condicionar a un cierto valor. En este caso, la celda que ustedes quieren condicionar es esta de acá, la del flujo de las X, porque ahí ustedes pueden cambiar el valor de la incógnita y esa suma va a ir cambiando. Entonces, la celda que quiero cambiar es esta. ¿A qué valor la quiero igualar? Al valor del otro flujo, ¿no? Los 34.498,80. ¿No? ¿Y qué celda vamos a cambiar? La celda de las incógnitas, ¿no? Le damos a aceptar y ahí está, miren. 922,82 es el valor de la X que hace que este flujo de las X sea equivalente al flujo de las tres anualidades de 15.000. ¿No? Entonces esto lo llevo con buscar objetivo y ustedes pueden poner 922,82, ¿no? Y está ahí, digamos, ¿no? Con un centavo. Pero bueno, ya ustedes saben cuál es el valor exacto que es este de acá, ¿no? Belleza. Y nada más. Bien, nos vemos entonces la siguiente clase. Chao chicos, nos vemos. Adiós.